Vamos a continuar con el Salmo 23, en el cual estamos sumergidos durante este tiempo, y estamos en el versículo 5. Habíamos quedado en la última predicación, en donde la Escritura nos dice: unges mi cabeza con aceite. Y habíamos estado hablando de esta unción que todos nosotros tenemos, que es la unción del Espíritu de Dios en nuestra propia vida, y es muy fuerte, muy potente, efectivamente, este versículo, en el sentido de que Él nos ha dado este maravilloso consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, para que pueda escribir en cada uno de nosotros, en nuestra mente y en las tablas de nuestro corazón, para que pueda escribir la vida de Cristo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene como finalidad escribir en nosotros con tinta viva, porque Él es la tinta, nos muestra la propia Escritura, pero la tinta que Él nos muestra es tinta viva, y esa vida es la vida ¿de quién? La vida de Jesucristo. Él comienza a escribir en nosotros la vida de Jesucristo, en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro entendimiento, y nos comienza a moldear, ¿verdad?, a la mente de Cristo, a los deseos, a los sentimientos, a la voluntad y a todo lo que Cristo es. Porque ahora esa vida nos pertenece, y esa vida tiene que levantarse en cada uno de nosotros. Lo maravilloso de esto es que el Espíritu que nos ha sido dado, y la Escritura nos muestra, es el anticipo, es la seguridad, es la garantía de que efectivamente el Señor va a culminar en nosotros la buena obra que Él comenzó. Sino que el Espíritu, ¿verdad?, muchas veces nosotros, a pesar de que Él sigue haciendo su trabajo, nosotros no estamos conscientes del Espíritu, no necesariamente estamos en continuo contacto con Él. Efectivamente nos perdemos de esta parte importante del versículo, que es: unges mi cabeza con aceite. Y no es más que la vida de Él viviendo en ti. Pero no solamente viviendo, sino que mucho más poderoso, manifestándose en ti. Y más poderoso el hecho de que yo sea consciente de esa realidad para acudir permanentemente a mi espíritu, en donde esa vida preciosa está efectivamente a mi alcance. Veíamos unos versículos, Corintios capítulo 2, versículos 12 al 16, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el deseo y el anhelo de nuestro Padre es que no nos perdamos lo que Él nos ha concedido. Es decir, si nosotros pudiésemos así en un chispazo ver lo que Él nos dio o lo que Él nos ha dado, y darnos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo, la verdad que caeríamos muertos, en el sentido de no entender lo que nos hemos estado perdiendo, para que efectivamente podamos nosotros hoy disfrutar al Señor y vivir esta vida, el resto de la vida que tenemos en la carne, con el poder de Él, en el poder de Él, y no en nuestra vida carnal. Es decir, que el Espíritu siga haciendo su trabajo en cada uno de nosotros. Por el Espíritu haced morir las obras de la carne, dice la Escritura. Por el Espíritu haced morir las obras de la carne. En otro lado la Escritura nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, y como quien dice, los deseos de la carne pasarán a otro lugar. Entonces no se trata de que yo como carne actúe en eliminar mi carne. Lo que se trata es que yo le dé paso al Espíritu de Dios en mi propia vida, para que Él haga la obra que efectivamente Él ha determinado hacerla en cada uno de nosotros. Así que Él lo que quiere primero es que nosotros sepamos lo que Él nos ha dado. No hay ninguna manera de saber lo que Él nos ha dado sino por la revelación que el Espíritu nos da. Y esto ya lo dijimos en su momento. El Espíritu mismo, en el libro de Romanos nos dice que el Espíritu mismo, escuche la palabra mismo, no delega eso el Espíritu a otro. ¿Ya? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No existe delegación, no hay delegación para el pastor, no hay delegación para la Biblia, no hay delegación para un libro, no hay delegación para el estudio. No, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Si el Espíritu mismo no ha sido el que me ha dado testimonio, entonces yo no voy a recibir la revelación. ¿Me explico? Yo puedo recibir este conocimiento a través de un estudio, pero no es la revelación. Cuando el Espíritu mismo te da testimonio a ti de que eres hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Hay algo que pasa en tu interior. Y tú te vas a saber hijo. Tú te vas a saber un nacido de nuevo, una nueva persona, una nueva criatura. Y eso lo que va a hacer básicamente es que efectivamente tú recibas esta unción a un nivel especial. Es decir, la unción ya comenzando a trabajar en ti. La unción comenzando a proveer para tu vida espiritual. Esa unción es la que tiene que ver directamente con la famosa leche espiritual no adulterada. El Espíritu mismo, cuando nos da testimonio a nosotros, en este caso habla de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Si el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos, entonces también aquí la Escritura nos dice que el Espíritu que Dios nos da mismo nos ha sido concedido, si sigo en la analogía, dice, nos ha sido concedido para que sepamos lo que Dios nos ha dado. O sea, ya no solamente el Espíritu me dice que soy hijo, sino que ahora también me dice todo lo que me ha dado como hijo. Si se dan cuenta que es algo mucho más amplio. No solamente eres hijo, sino que todo lo que te corresponde a ti en la vida de hijo, esto es lo que te ha sido dado. Cuando un pequeño niño nace en la casa de un rey siendo hijo del rey, ¿verdad? Ese niño seguramente estará en cuna de oro y tendrá muchas nodrizas alrededor, pero ese niño es inconsciente de que está en el oro, es inconsciente de quién es él, es inconsciente de todas las nodrizas que tiene alrededor, es inconsciente de lo que él es. Ahora, lo que él es, ¿verdad? Se va a ir revelando en su propia vida en la medida en que él vaya dejándolo de niño, porque dejará de pensar como niño, entender como niño, hablar como niño y comenzará a entender lo que es de hombre. Si ese rey comienza a dejarlo de niño, en pensamiento, en entendimiento, que es la analogía de nuestra carne. Si nosotros seguimos pensando carnalmente, seguimos todavía siendo niños. Y no podemos recibir lo que Dios nos ha dado, porque el rey que tiene 3 meses en la cuna o 1 año, a pesar de que es rey, todavía no puede, ¿no es cierto?, él trabajar, moverse, actuar como rey. No puede. No puede, ¿por qué no puede? ¿Porque no es rey? No, es rey. No puede porque es niño. De ahí que la Escritura nos muestra que es importante que nosotros tengamos que crecer. ¿Para qué? Para que dejemos lo de niños. Si nosotros vamos dejándolo de niños, que es dejarlo de los pensamientos y el entendimiento carnal, vamos a comenzar a recibir lo que nos está efectivamente otorgado en la vida de Cristo. Así que el Espíritu mismo no solamente nos dice que somos hijos, sino que también nos muestra todo lo que nos ha dado. Es decir, ese es un trabajo específico del Espíritu. Y para esto es importante la conexión permanente con el Espíritu de Dios en la vida. Él es leche espiritual no adulterada. Él es, ¿verdad?, lo que veíamos nosotros algunas semanas anterior, en donde Juan 2:20 me parece, que decía que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos la unción de Él. ¿Para qué? Para que efectivamente el Señor nos revele todo lo que Él nos ha dado. Todo aquello que hoy te puede estar estorbando, molestando, tus anhelos, tus deseos, tus necesidades, en el Espíritu están suplidas, están contestadas. ¿Ok? Entonces, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que ir hablando lo que vamos recibiendo del Espíritu, porque el Espíritu nos enseña estas cosas no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y decíamos acomodando
lo espiritual a lo espiritual. Mire, Él tiene palabras que te va a dar a ti para que aprendas, para que entiendas y para que comprendas todo lo que Él te ha dado. Y ahí la vida espiritual va a comenzar a tener sentido. Va a comenzar en tu propia vida a contestarse y a entenderse, ¿verdad? Muchas palabras en la propia escritura que antes o estaban mal interpretadas o que simple y sencillamente para nosotros estaban vedadas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí quiero que veamos dos temas importantes. Habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Ya, esta perspectiva nosotros todavía tenemos en nosotros mismos. El hombre carnal, al cual le podemos dar paso. Entonces la Escritura nos dice, el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu, o el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. A ver, tenemos que quedar clarísimo que las cosas espirituales, la mente humana no es capaz de poderlas discernir y entender. Es decir, si nosotros no tenemos un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento no está la mente de Cristo, entonces nosotros no podemos entender las cosas que son del Espíritu. Porque así es como las vamos a poder entender espiritualmente. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque éstas se han de discernir espiritualmente. Y decíamos, en cambio, el espiritual, ¿qué pasa? Juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas. Y aquí la palabra juzgar tiene una idea mucho más profunda de juicio. Porque a veces cuando nosotros hablamos de juzgar, inmediatamente llega a nosotros la palabra juicio, sentencia. ¿Sí? Pero aquí el juzgar tiene que ver con discernir, con comprender las circunstancias y las situaciones en las cuales yo me encuentro. Por ejemplo, si es que efectivamente nosotros estamos viviendo una circunstancia X, vamos a presuponer, estoy viviendo una circunstancia, para que sea más fácil, de impaciencia, como veíamos anteriormente. ¿Ok? Si yo estoy viviendo una circunstancia de impaciencia, algo está generando esa impaciencia. Hay un factor, hay una persona o una circunstancia exterior que, me explico, me va a generar esa impaciencia. Pero como yo ya tengo la mente de Cristo, ¿no es cierto? En ese momento cuando yo estoy enfrentando esa circunstancia, yo la puedo discernir o en la carne o la puedo discernir en el espíritu. Ok, si yo la discierno en la carne, que es lo más fácil para nosotros, esa circunstancia de impaciencia, lo primero que yo voy a pedir es que Dios me quite esa circunstancia de impaciencia. Hablamos de que somos cristianos, porque esa circunstancia de impaciencia es la que me está molestando. Es lo que hablábamos, ¿verdad?, la semana anterior, respecto de este ejemplito que yo ponía, que cuando tú tienes una herida en la mano y resulta que estás exprimiendo un limón, tú te habías olvidado que tienes una herida, pero inmediatamente te comienza a arder, ¿no es cierto? Esa herida, efecto de que cayó, ¿qué cosa? El limón en tu mano, y tu reacción es caerle a patadas al limón o botarlo a la basura. Algo te está fallando en la cabeza, porque el limón no es el culpable, ¿no es cierto? Más bien el limón te está haciendo un favor. ¿Qué te está diciendo el limón? No, el limón te está diciendo que tienes una herida. No es un problema del limón. Este es el problema que tenemos nosotros en nuestra carne en cualquier circunstancia de nuestra vida. Es decir, tenemos muchos limones, muchas cosas que nos amargan la vida, pero nosotros en la carne discernimos que son esas cosas, ¿verdad? Que es el limón el culpable de que me esté ardiendo una herida. Y no me doy cuenta que mi problema de fondo es la herida que tengo, ¿verdad?, en mi mano, y que tengo que hacer algo con la herida. El limón me recordó que tengo un problema,
¿verdad? El limón lo que ha hecho es recordarme simple y sencillamente, ¿verdad?, que hay algo en mí que no está bien. Pero no es el problema el limón. Ahora, si esto yo lo llevo evidentemente ya a episodios de relación con las personas, podríamos decir que tenemos nosotros un árbol de limón enfrente nuestro, pues, porque hay muchas cosas en la vida que inmediatamente, ¿no es cierto?, nos generan problemas. ¿Y cuál es la reacción natural de nuestra carne? Lamentablemente, fíjese, es ir contra el limón, o ir contra aquellas personas, o ir contra aquellas situaciones que son las que me están generando esta impaciencia, esta ira, este coraje, este temor, este miedo, este sufrimiento. Naturalmente, ¿qué es lo que yo anhelo en ese momento? En mi carne. Yo en mi carne anhelo que eso se quite. Y así es como comienzo a orar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué le digo yo al Señor? Señor, quítame esta enfermedad. Señor, estas personas que pones en mi camino son complicadas. El hermanito tal, Señor, quítalo o cámbialo. Algún hermano alguna vez tenía una frase que decía: Señor, por favor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Me explico? Entonces, nosotros comenzamos a orar mal desde nuestra carne. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a creer que la persona es la que nos está generando un problema. Imagínense la cantidad de problemas que nos evitaríamos si esto lo podríamos ver en el Espíritu. Porque si es que alguien me está causando a mí un problema, lo que el Señor me está mostrando, ahora vamos a la perspectiva espiritual, ¿qué es? ¿Qué es lo que el Señor me está mostrando? Él está utilizando una circunstancia, una situación, ¿no es cierto?, para demostrar en mi propia vida que hay heridas, que hay episodios y circunstancias muy fuertes de mi hombre carnal, que no están permitiendo el que yo pueda disfrutar la vida que Él me regaló. ¿Me comprenden? Ahora, esto usted aterrícelo a cualquier circunstancia que esté viviendo en su vida. ¿Cambia la manera de ver las cosas o no? Si usted tiene ahorita un problema económico, si usted tiene en este momento una enfermedad, si usted tiene un problema familiar, si usted tiene cualquier necesidad, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo está orando? Solamente ahí dése cuenta. Si usted ora como Pablo y le dice: Señor, por favor, quítame el aguijón. Quítame el aguijón, Señor, yo soy Pablo. Segunda vez. Señor, por favor, quítame el aguijón. ¿En dónde estaba él enfocado? En el limón. Señor, por favor, te ruego que quites este limón de aquí. Y el Señor decía: no estás viendo, Pablito, las cosas como yo las veo. Y la tercera vez le responde y le dice: Pablo, no te voy a quitar el limón. Porque el problema no es el quitarte. Mira, si ese fuese el problema que te va a hacer perfecto, entonces yo ya hubiese determinado que no tengas un problema, que no tengas una dificultad, que nada se te cruce por el camino, que no tengas una tentación, que no te cases con tal persona, que no tengas tal jefe, etcétera. Yo ya hace tiempo, si yo que supiese que ese es el problema, ya lo hubiese quitado. Pero no te lo voy a quitar. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder, porque mi vida se perfecciona cuando tú eres débil. Porque lo que yo te estoy mostrando a ti es lo débil que eres, para que des paso a lo alto que yo soy. Esa es mi gracia para ti. ¿Sí se da cuenta? Eso es ver espiritualmente. Cada vez que usted se enfoca en el limón, y ojo que estoy tomando el ejemplo del limón como algo que creo que es gráfico. Si nosotros nos enfocamos en el problema
creyendo que si eso se resuelve, efectivamente yo voy a estar tranquilo. Sí, seguramente si eso se resuelve, tú vas a dejar de sentir ese sentimiento, vas a dejar de tener esa culpabilidad, vas a poder dejar de tener ese miedo. Pero la pregunta es, ¿realmente se resolvió el tema interior? ¿Realmente afloró la vida, que es la que Dios te dio, para que tú la disfrutes y para que tú veas que esa vida es indestructible y es más grande que cualquier problema, que cualquier necesidad, que cualquier circunstancia y que cualquier situación? ¿En dónde estará enfocado papá? ¿En resolverte el problema exterior o en hacer que se levante el hombre interior? Claro, porque el hombre interior, y aquí es donde cuando nosotros vemos espiritualmente, fíjese que hay una diferencia, hermanos, abismal en ver las cosas desde esta perspectiva. ¿Quién nos puede dar esta revelación? No hay otra fórmula. Solamente cuando nosotros venimos al Espíritu podemos tener esta revelación. Y he aquí que cuando ya no estás en el Espíritu, esta revelación te queda como una lejana enseñanza, como maná de ayer. ¿Y qué pasa con el maná de ayer? Ya se pudrió hoy. El maná es para hoy. Por esto es que la vida en Cristo es una constante y permanente. La vida en Cristo, si tú tuviste una victoria el día de ayer maravillosa, que hasta ahora todavía te dura el gozo, pues cuidado, que ese gozo es básicamente la consecuencia de una victoria, de una bendición y de un episodio espiritual que tú viviste, glorioso, maravilloso, pero que lo que tú estás sintiendo ahora simple y sencillamente es la añadidura de ese episodio. Pero eso hay que repetirlo, porque el Espíritu está en ti para darte ese tipo de vida permanentemente. Por eso dice el Señor, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Y el Señor Jesucristo, cuando hablaba por ejemplo de los alimentos, Él decía, no solo de pan vivirá el hombre. Digamos que llámese pan a cubrir todas mis necesidades exteriores, sino de ¿qué? Sino de toda palabra que sale de mi boca o de la boca de mi Padre. Es decir, esa palabra espiritual tiene que ser permanente y continua para que yo pueda estar mirando como Él mira, entendiendo como Él ve. ¿Por qué? Porque esa vida me es transmitida como la madre transmite, ¿verdad?, a su niño en gestación en el vientre. ¿Le transmite vida permanentemente, sí o no? ¿A través de qué? A través de su cordón umbilical. Le está todo el tiempo transmitiendo esa vida. Si nomás le transmitiría esa vida cuando ¿verdad?, amaneció, el niño no puede seguir viviendo. Tiene que ser continuo. Digamos que ese cordón umbilical para nosotros es el Espíritu, en donde yo requiero permanentemente, para poder ver las cosas espirituales, estar en contacto, ¿verdad?, con Él y en esta figura. Entonces, en cambio, ahí es donde dice la Escritura, en cambio el espiritual, si yo estoy viendo espiritualmente, si yo estoy dándole paso al hombre espiritual, dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pregunto, si tú estás viendo las cosas espiritualmente, ¿tú podrías entender las circunstancias que estás viviendo? ¿Tú podrías percibir desde otra perspectiva las circunstancias que estás viviendo? ¿Las recibirías con gozo o con tristeza? Ah, pero es un problemota. ¿Por qué la Escritura dice, gozaos, gozaos cuando estéis en pruebas, en luchas y en dificultades? Porque la prueba de vuestra fe produce, escuche la palabra produce en este caso dice paciencia, pero no está hablando de paciencia, está hablando de que produce a Cristo como tu paciencia, porque todo es Cristo finalmente. Es decir, porque la prueba de vuestra fe produce a Cristo. Si es paciencia, pues produce a Cristo como la paciencia que necesitas, porque eres la paciencia.
¿Sí? Si es amor, pues Él produce a Cristo como el amor, porque es el amor que tú necesitas. Y así, si es gozo, si es paz, si es benignidad, si es bondad, si es fe, si es dominio propio, porque la prueba de vuestra fe, ¿la fe de quién es? La fe es de Cristo también. Es decir, la vida que está en nosotros tiene que ser estimulada. ¿Sabe qué estimula la vida que está en nosotros? Las cosas externas. Es decir, interiormente el Señor nos da la vida, nos amamanta, nos alimenta, para que las circunstancias exteriores prueben, motiven la vida que está dentro de cada uno de nosotros. Y para que esa vida se convierta en nuestro galardón. ¿Usted recuerda lo que Dios le prometió a Abraham, que ahora se ha hecho realidad en nosotros? Yo soy tu galardón. Yo soy finalmente tu galardón. Cristo es nuestro galardón. La vida de Él es nuestro regalo. Esta promesa del Señor, porque niño nos es nacido. Escuche, hijo nos es dado. Está hablando de la vida de Él para ti. Esa es la promesa. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, Jesucristo como tu vida viviendo en ti. Esto es ahora real para ti y para mí. Un hijo nos ha sido dado. ¿Ese hijo se está manifestando en tu vida ahora? Ese es el hijo que nosotros en nuestra naturaleza estéril no podíamos tener. Nuestra naturaleza estéril, que es Sara, la primera, nuestra naturaleza estéril no era capaz de darnos el hijo que Dios demandaba de cada uno de nosotros. Él tuvo que hacer el milagro para darnos el hijo, porque hijo nos es dado. ¿Cuándo nos es dado ese hijo? Pues cuando nacemos de nuevo. Ahora, ese hijo que es el Hijo de Dios tiene que comenzarse a levantar en nuestra propia vida. El espiritual juzga todas las cosas. Fíjese, si tú podrías desde la perspectiva y desde la mente de Cristo entender de aquí en adelante todos los días de tu vida, ¿tú podrías juzgar todas las cosas que te sucedan? Dime, ¿qué habría? ¿O qué mal habría en tu vida que tú no serías capaz de poder juzgar con la mente de Él? ¿Cristo pudo juzgar la circunstancia de la cruz cuando Él estaba en la cruz? ¿Qué dice usted? ¿Él pudo entender por qué estaba pasando todo eso? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Y qué le salió del corazón? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él entendía que lo que él estaba viviendo era el amor de Dios por cada uno de nosotros. Él no estaba sufriendo por los clavos en la cruz del Calvario. Él no estaba sufriendo por la corona de espinas, porque la Escritura dice que por el gozo puesto delante de él, Cristo sufrió la cruz. Increíble. La cruz que para usted y para mí deberíamos haber salido corriendo, donde el Señor puso gozo en el corazón de Cristo. Él se estaba gozando por el amor que estaba derramando por usted y por mí. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y así es como el Señor trabaja con nosotros. Él pone la vida de Él en nosotros para que podamos sufrir cualquier circunstancia. Y cuando sufrimos cualquier circunstancia, desencadena esa circunstancia la vida de ¿quién? La vida de Él en nosotros. ¿Si se dan cuenta cómo el Señor ha hecho las cosas de una manera maravillosa? Entonces, el espiritual juzga todas las cosas, ¿no es cierto? Pero Él no es juzgado de nadie,
porque la carne puede juzgar lo que el espíritu está viviendo. ¿La carne puede discernir lo que el espíritu está viviendo? ¿La carne podría entender lo que Cristo estaba haciendo en la cruz del Calvario? Son dos posiciones totalmente distintas y diferentes. El Señor quiere que desde la torre de el Espíritu nosotros veamos permanentemente su vida. Y aquí nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la podrá entender? ¿Y qué nos dice? Mas vosotros o nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, entonces nosotros podemos conocer la mente de Cristo. Eso está diciendo. Nadie puede conocer la mente del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? Solamente Cristo. Pero ¿qué mente tenemos nosotros? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Estamos viviendo en esa mente? ¿Estamos nosotros entendiendo en esa mente? ¿Estamos discerniendo en esa mente? ¿O todavía somos niños? ¿Sí se dan cuenta que aquí hay un cambio de mentalidad? Es decir, ¿qué hace que el niño deje de ser niño? Su forma de entender. ¿O no es así? Si nosotros no tomamos la mente de Cristo, que esa mente es alimentada permanente y continuamente con el Espíritu Santo, evidentemente no vamos a poder salir, ¿verdad?, de la esclavitud que nos genera el ser niños. Por eso dice la Escritura que, ¿no es cierto?, en la casa del Señor, tanto el niño del esclavo como el niño de la libre no se diferencian. Porque casi que pensamos igual y hacemos lo mismo, pero nadie sabe quién es quién. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo en la mente de Cristo, en esta mente maravillosa del Señor, efectivamente nosotros vamos a poder recibir las bendiciones, el entendimiento y todo lo que Él efectivamente nos ha dado para nuestra vida. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis, o más nosotros tenemos la mente de Cristo, no nos olvidemos. Y pasamos a la última parte de este versículo, en donde dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esta es la consecuencia, hermanos, ¿verdad? Esta es la consecuencia de que si es que yo tengo la vida de Cristo, la unción de Él dentro de mí, la pregunta es, yo tengo ahí varias opciones. O de que simplemente la vida de Él esté en mí y no pase nada más porque no la estoy recibiendo. Yo decido hoy por quién vivir. Yo he venido para que tengáis vida, la tengáis en abundancia. Y el Señor dice que nos ha dado su vida para que ahora vivamos por ella. Yo escojo. Como ya sé que tengo su vida, yo tengo la capacidad de vivir por ella. Pero también tengo la posibilidad de seguir viviendo por mi propia vida, por mi conocimiento, por mi entendimiento, por mi propia carne. Yo tengo todavía la posibilidad de que si estoy viviendo un episodio en el cual efectivamente mi impaciencia me es puesta en evidencia, yo puedo seguir eligiendo el pedir o el entender que la persona o que la circunstancia que yo estoy viviendo es la culpable de mi impaciencia. ¿Puedo elegir eso o no? Ya. Y voy a tener y seguir viviendo en consecuencia. ¿Me explico? Pero yo puedo elegir entender que ese episodio que yo estoy viviendo básicamente es para que yo le deje actuar al Espíritu en todavía esa impaciencia que yo sigo mirando o que el propio Señor me sigue revelando. No se olvide que hay un tema muy importante y una promesa maravillosa del Señor respecto de los pámpanos. ¿Qué dice el pámpano? Primero, ya hemos dicho varias veces, el pámpano es la parte de la vid que da fruto, que recibe el fruto.
que expresa y que manifiesta el fruto de la vid, es decir, las uvas. El Señor nos dice que nosotros somos pámpanos. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros somos la parte de Cristo, ¿verdad?, que puede expresar los frutos de Él. Lo máximo, la gloria de Él, la vida de Él, puede ser expresada a través de nosotros. ¡Qué regalo tan maravilloso! Es decir, Dios no se conformó que seamos rama, sino que la parte más bonita de la rama, ¿cuál es? Si usted tiene un árbol en donde hay unas ramas, aquí pues estamos en un clima tropical, un árbol de mangos. ¿Qué cosa más linda que es ir, ver los mangazos, los mangos grandes, que ya están allí maduritos, ¿no es cierto? La parte más bonita del árbol, ¿cuál es? ¿El árbol o el mango? Seguramente la última raíz que sostiene al mango es la privilegiada, porque esa raíz lo que está haciendo es mostrando el fruto del árbol. ¿Y para qué yo quiero ese mango? Para alimentarme, pues, porque el mango, el fruto alimenta, ¿no es cierto? Entonces, en esa analogía, el Señor nos dice que todo pámpano que lleve fruto, mi Padre lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? A ver, un segundito, la religión nos dice lo contrario. Ya que estás ahora en Cristo, límpiate. Sé santo. No hagas esto. No hagas lo otro. Pero la Escritura dice, todo pámpano que dé fruto, está hablando del fruto de la vida del Espíritu. Dice, mi Padre, ¿quién lo limpiará? Mi Padre lo limpiará. Fíjese qué importante es, papito, yo ya soy tu hijo. Y sé que muy poco de ti todavía puedo tener en mi corazón, pero ya tengo. Y tú has prometido que si yo doy fruto, tú me limpiarás. No me limpiaré yo, porque la carne no se puede limpiar a sí misma. Tú me limpiarás, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Promesa de Dios, ¿la cumplirá? Lógico, porque la vida que Él puso en mí, que es la vida de su Hijo, ¿usted cree que Él la va a abandonar? ¿Acaso Él, la buena obra que comenzó en nosotros, no la perfeccionará hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto? ¿Hasta la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? ¿Quién se ha comprometido a hacer ese trabajo? El Padre. ¿Usted verdaderamente, hermano, está convencido de que su Padre es el que tiene que hacer ese trabajo, o usted cree que le tiene que dar una manito? Deje de darle una manito, porque usted mismo está frenando la obra del Padre. Deje que Él le limpie. Sí, usted puede verse sucio, pero ok, ahí es donde cambiamos la mente de Cristo. Esto es lo que el Señor me está mostrando para hoy Él limpiarme. Él es el responsable. Mi Padre te limpiará. Yo lo único que tengo que decir es, Padre, aquí estoy, límpiame. O puedo decir no. Me explico, es algo que efectivamente yo puedo decidir. Entonces, cuando yo tengo esta vida en el corazón, hermanos, cuando yo tengo esta vida en mí, es importante el que yo permita que esa vida vaya llenando mi alma y mi espíritu. Cuando la Escritura dice, mi copa está rebosando, ¿a qué se refiere? No se olvide que la Escritura nos muestra a todos y cada uno de nosotros que somos un vaso. La Escritura dice que nosotros somos un vaso de barro ahora, pero que tenemos dentro de nosotros, ¿qué cosa? La vida maravillosa del Señor. Tenemos esa vida preciosa. Ahora, mi copa está rebosando, es cuando ese amor yo soy capaz de poder recibirlo. Por ejemplo, el amor del Padre que hablábamos
al arranque, el amor del padre a su hijo pródigo. Por lo que vemos, el hijo recibió el amor de su padre. Sí, porque estaban en la fiesta. El hijo recibió, el hijo ya había dicho claramente que él no merecía el amor del padre. ¿Qué dijo el padre? Ni le escuchó. El padre se alegró, el padre se contentó y el padre solamente dijo algo importante: hagamos fiesta, punto. Ese hijo para el padre era la alegría del padre. Él estaba esperando que el hijo regrese. Hagamos fiesta. Esa es la palabra, ¿verdad?, que él utilizó. Ni siquiera le tomó en cuenta, ¿verdad?, todas las cosas que el chico había hecho y la posición de él. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. ¿Lo escuchó? Él dijo: no, hagamos fiesta porque mi hijo era muerto, ahora ha resucitado. Hagamos fiesta. Entonces la posición de él efectivamente es gozarse con cada uno de nosotros. Esa vida que él nos da, ese amor que él nos da, primero tenemos que recibirlo, eso lo hemos dicho. Porque ¿sabe cuál es uno de los problemas? Por ejemplo, nosotros a veces no creemos que Dios pueda ser tan misericordioso. Como nuestra carne está basada en los méritos propios, no creemos que Dios pueda ser tan bueno. Porque a veces pensamos, decimos, pero el Señor ese que fue tan malo, el Señor ese que fue tan malo, no, pues si Dios es justo, ese Señor tiene que estar en el infierno. Yo lo estoy condenando. ¿Usted recuerda que alguna vez los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, ¿quieres que mandemos fuego sobre esos señores de allá? ¿Qué les dijo el Señor? El Señor se molestó una de las veces en donde la Escritura demuestra que Él se demostró y les dijo: ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no he venido a condenar al mundo, Él no vino a condenarnos. Pero nosotros sí condenamos. Nosotros le damos condenando a Dios. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. ¿Sí? Así que yo puedo permitir que efectivamente el Señor rebose en mi propia vida. Mi copa está rebosando, tiene que ver con la vida de Él, primero llenándome a mí. Todo lo que Él es yo recibo su amor, yo recibo su vida, su gozo, su paz, su paciencia, recibo todo lo que Él es. A mí lo que me toca es recibir. ¿Qué le toca al niño que está en el vientre de la mamá? ¿Le demanda algo la mamá? A ver, mijito, si me sigues dando 3 patadas, mañana no hay comida. No, ¿verdad? Al niño solamente puede hacer un trabajo en su organismo. ¿Cuál es? Recibir. Digamos que el niño solamente recibe. ¿Da algo? Algo sí da. ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Ah? Le da gozo, le da esperanza, le da felicidad. ¿A quién? Primero a la mamá, ¿o no? ¿Sí se da cuenta? Esto es algo que Dios ha puesto en nosotros para que entendamos. Él es como nuestra madre, que se encarga de darnos todo. ¿A cambio de qué? Del gozo que le provocamos. Eso es todo. ¿Tú te ves así? Tú te ves así. Cuando tú te ves, es que yo soy pecador, estás en la posición del hijo pródigo y le estás diciendo: Señor, como yo soy pecador, yo ya no soy digno de llamarme tu hijo, así que no te atrevas a decirme hijo ni a recibirme, porque yo no soy digno de ti. Nosotros mismos nos sentenciamos. ¿Tú has sido capaz de renunciar a juzgarte a ti mismo? La propia Escritura decía: ni yo me juzgo.
nosotros mismos no estamos en capacidad de poder juzgarnos. Por más que nos veamos como nos veamos, lo que nosotros tenemos que hacer es hoy recibir todo lo que Él es. Recibir en nuestro espíritu, recibir en nuestra alma, recibir en nuestra mente, recibir en nuestro cuerpo todo lo que Él es. Entonces vamos a comenzar a ser llenos de Él. Esto es lo que la Escritura dice, andad en el Espíritu o sed llenos del Espíritu. Cuando la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, porque eso lleva a disolución, más bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué cree que está diciendo? Claro, la carne dice, sí, no hay que tomar vino. No está diciendo eso. La carne lo que está diciendo y está poniendo una analogía de que cuando tú tomas demasiado vino te embriagas y resulta que el vino comienza a mandar sobre ti, comienza a expresarse y a manifestar y te hace una persona distinta, ¿o no es así? ¿Usted ha visto a un borrachín que no es igual? ¿No es cierto? Eso es lo que hace el vino. No está diciendo no bebas vino, está comparando y lo que está diciendo es, ¿no es cierto? Más bien, sed llenos del Espíritu, porque sabe que el Espíritu tiene el mismo efecto. Eso está diciendo. Cuando yo soy lleno del Espíritu ya no soy la misma persona. Eso te está diciendo. Cuando yo soy lleno del Espíritu, no soy la misma persona. Así como cuando tú te emborrachas, no eres la misma persona. Así cuando tú eres lleno del Espíritu, tampoco eres la misma persona. Si yo soy lleno del Espíritu, ¿quién seré? Cristo mismo. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué necesito yo? ¿No tomar vino o ser lleno del Espíritu? Eso hay que buscar. No tiene que ver nada, el reino de Dios no tiene que ver con comidas ni con bebidas. Escuche bien, porque a veces en las congregaciones nosotros decimos, no, es que si es que te tomas un vino, no, pero es que dicen es que tiene que ser una bebida sin fermento. Cuando hablan de Cristo, por ejemplo, y no es que estamos defendiendo el vino, ni mucho menos, pero sí estamos dejando claro que el reino de Dios no es un tema de comidas ni de bebidas. Es decir, cuando Cristo tomaba vino, sí, pero era sin alcohol. Así dicen. Entonces, aquí la analogía es que la carne, pues, se puede emborrachar o no se puede emborrachar también, pero no está llena del Espíritu. Porque yo no puedo beber una copa de vino, pero tampoco puedo estar lleno del Espíritu. Y aquí la Escritura lo que nos está diciendo, efectivamente, es que nosotros seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso saca la verdadera persona que Cristo ha hecho de ti. Ese es el regalo que Dios quiere. Primero yo recibo la vida de Él para que yo mismo pueda comprobar el tipo de persona que el Señor quiere que salga de mí. ¿Qué persona quiere que salga de mí? Cristo, igualito, calcado. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Hacer algo que el Espíritu me llene continuamente. A esto es lo que se refiere el versículo cuando primero dice, mi copa está rebosando. Primero, no se olvide que la idea de rebosar es que una copa está llena y comienza a decantar el líquido que efectivamente tiene, que es la vida de Él dada a los demás, porque a esto es que el Señor quiere que lleguemos. Mi copa está rebosando primero. Si mi copa no está rebosando, si yo no estoy lleno, nunca va a rebosar mi copa. El método del Señor para nosotros es que primero arranca con nosotros. El método del Señor para el evangelismo, el método del Señor para las misiones, el método del Señor para cualquier otra cosa, es que primero yo esté lleno. Porque si no estoy lleno de la vida de Él y yo lo voy a vivir, lo voy a experimentar, y el resto también lo va a vivir y lo va a experimentar. Esto no es un tema de voy a tocar la puerta para hablar de Jesucristo.
Esto es un tema de que Cristo mismo tiene que tocar la puerta. De lo contrario, soy yo ayudándole a expandir el reino de Dios. Yo no soy capaz de ayudarle a expandir nada. Yo puedo expandir nada. Todo Él lo va a hacer. Yo lo que puedo hacer es, sí, tener una copa llena. Porque cuando yo tengo la copa llena, ¿qué vida cree que yo primero voy a experimentar? Hermanos, esta debería ser la primera prueba para nosotros mismos. La Escritura dice, probaos si estáis en la fe. ¿Sabes cómo tú pruebas si estás en la fe? Fácil, ve si Cristo está saliendo en ti. Ve si Cristo es tu experiencia el día de hoy. ¿Y cómo nosotros sabemos? Fácil, pues vamos a vivir episodios todos los días en donde yo voy a saber si soy yo el que siga actuando o Cristo actúa en mí. Yo no me debería ir a ninguna misión mientras no esté seguro de esta realidad, porque si no yo voy, Él no va. Y cuando yo voy y Él no va, hay solamente un camino: frustración, porque he intentado hacer algo con mi poder, aun cuando sea muy noble en cuanto a ayudarle. Primero yo me cercioro de que yo esté lleno, porque cuando yo estoy lleno, yo voy a estar gozoso, voy a entender las cosas como Él las ve, y algo maravilloso, voy a comenzar a rebosar, y es la experiencia que los demás tienen de mí. Es decir, ¿qué necesita mi vida? La vida de Cristo, estar llena de la vida de Cristo. ¿Qué necesitan mis familiares? Que rebose la vida de Cristo en mí para que ellos reciban esa vida. ¿Usted ha visto esa copita que se pone al final cuando usted pone más copas y llena la copa de arriba y todas las demás se van llenando? Así es. Por eso es que el método de Dios es así. La única manera como Él llena es que tú estés lleno. Tú te llenas. Esa vida te impacta. Esa vida impacta a los que están a tu alrededor. Mi copa está rebosando. Eso es el verdadero evangelismo. A eso le llamamos nosotros, lo que la Escritura dice, ser cartas vivas, leídas por todos los hombres. Somos cartas vivas, somos cartas reales. Entonces mi copa está rebosando. Aquí dice en 2 de Corintios 3, 2, 4, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así es como se escribe una carta viva, porque los apóstoles trajeron en su propia experiencia la vida de Cristo, que se las traspasaron a los demás y se convirtieron. Ellos traían, como eran cartas vivas de Cristo, y ahora, ¿verdad?, esa letra viva la estaban compartiendo con otros hermanos que se convertían de la misma manera por esa misma escritura y por esa misma vida en cartas vivas, en cartas leídas por todos los hombres. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Así es como nosotros podemos expedir cartas de Cristo, siendo copa llena y rebosando, para que esa vida sea la que se pueda escribir, esa vida sea la que contagie a todas las personas que están a mi alrededor, y esa vida haga la parte que tiene que hacer justamente en aquella persona, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. ¿Cómo es manifiesto que yo soy carta de Cristo? ¿La gente está leyendo a Cristo en mí? Esto es algo que va de la mano con la percepción de cómo vivo, de qué es lo que estoy irradiando, de qué es lo que estoy expresando, de qué es lo que estoy manifestando. Es evidente que la gente que está a mi alrededor puede dar fe de cómo yo vivo. No estoy hablando necesariamente de la vida de no hacer esto, de no hacer el otro. Estoy hablando de esa vida que efectivamente expresa o manifiesta paz, seguridad, vida, esperanza. Y que por supuesto va haciendo el trabajo de santidad interno, porque esto es un proceso que Dios tiene que ir limpiando en todos y cada uno de nosotros. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino escrita con el Espíritu del Dios vivo. Ese Dios vivo, esa unción
que está en ti y está en mí, está para escribir en nosotros la vida de Jesucristo. El Espíritu está en nosotros para que esa vida la recibamos, nos llenemos y podamos efectivamente decantar esa vida a los demás. ¿Escrita en dónde? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Ya no escritas en piedra, ya no escritas en un libro. ¿Escritas en dónde? Nosotros tenemos la escritura escrita por el Espíritu Santo en el corazón, o todavía tenemos la Reina Valera revisada de 1960. O tenemos todo este churro de Biblias ahora con un montón de traducciones, que están bien, pero eso no tiene nada que ver con la escritura escrita por el propio Espíritu de Dios en mi corazón. Eso se hace todos los días, por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Continuamos la próxima semana.